eres nuestra plenitud. Tú eres el todo para nosotros, Señor. En ti fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, Señor. Tú eres el dueño absoluto de toda la creación, Dios. La creación, Padre Celestial, está contenida en ti, Dios. Y nosotros fuimos creados para manifestar ese amor tuyo, para manifestar a Cristo, Señor, reinando e impartido en la iglesia, Señor. Fuimos creados para hacer tu voluntad a través de la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y estamos en este lugar, Padre Celestial, como tu iglesia, Señor, adorándote, Padre Celestial, en unidad. Todos, Señor, confesando una misma cosa, Señor. Todos, Padre Celestial, orando una misma cosa, Señor. Que Cristo día tras día se ha revelado en todo nuestro ser, Dios. Bendito eres tú, mi amado Padre Celestial. Gracias, Dios, Señor, por cada persona que hoy ha venido, Padre Celestial, con ese deseo, Dios, de conocerte más a ti, Señor, a través de la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por cada milla extra, Señor, por cada gente que te adora, Padre Celestial, a través de los diferentes dones y habilidades que tú has puesto sobre su vida, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Deleítate en el Señor. Habla con el Padre Celestial ahí donde está. Agradécele porque hasta el día de hoy Él te ha traído, porque Él te ha permitido el conocerle a Él sin velos, sin sombras, sin tipos ni figuras, sino como es Él a través de la expresión de Cristo. Dale las gracias al Padre Celestial, porque lo que tú tienes ahora no se compara con lo que tenía años atrás. Gracias, Dios. Gracias porque nos has dado paz, la paz que es en Cristo Jesús, Señor. Nos has dado seguridad y nuestra seguridad es Cristo Jesús, Señor. Nos has dado vida eterna y Él es la vida eterna y está entre nosotros, Señor. Está en mí, está en ti, está en cada uno de nosotros, Señor. Dale gracias al Padre Celestial porque te ha posicionado como hijo e hija de Dios, porque te ha dado una herencia, porque te ha dado poder y autoridad, porque te ha dado esa revelación de conocer quién es Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Salude a la persona que tiene a su lado. Si quiere usted puede salir un poquito de su silla. Salude por lo mínimo a 5 personas en este lugar. Dile bienvenido a casa, bienvenido a este lugar. Somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo y queremos expresar eso en el día de hoy. Así que sean todos bienvenidos. Pueden tomar asiento. Le damos gracias al Padre Celestial por todas aquellas personas que han venido o han retornado otra vez a casa. Le damos gracias al Padre Celestial por la vida de la señora Olga Reyes, que ya la tenemos de nuevo otra vez aquí en casa, después de un merecido descanso con sus hijos, con su hija. Le damos gracias al Padre Celestial por nuestra hermana Lourdes y compañía. Gracias por venir hoy a visitarnos. Qué bueno
que pueda estar en su casa, en su tierra, con su familia espiritual y biológica, bienvenidos. Y a cada persona que ha retornado después de unas tremendas vacaciones, sean bienvenidos a la familia de Cristo. Amén. A ver, no sé por dónde comenzar, porque son tantas las cosas que necesitamos decir, que antes de subir a este lugar yo hablé con mi esposa y le dije: amada, écheme la bendición. Y ella se dio de la risa, porque comprendemos algo tan especial, y es que ya somos bendecidos. Si usted ha venido los viernes, ha de saber que los viernes estamos realizando un discipulado de reino tremendo. Y estamos aprendiendo cosas espectaculares. Es más, todos ustedes eran para que estuvieran haciendo ese discipulado, porque día tras día necesitamos conocerle a Él, a Cristo. Día tras día necesitamos que el Espíritu Santo revele a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro espíritu al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado y al Cristo impartido en la iglesia. Por eso la palabra en esta mañana tiene como título: viviendo y expresando a Cristo. Repito, viviendo y expresando a Cristo. Dos palabras aparecen en ese lugar: viviendo. Yo no puedo expresar a Cristo si primero no lo vivo, o más bien si primero Él no vive en mí. Si yo expreso a Cristo sin Él vivir en mí, lo único que estoy haciendo, escúchame bien, es transmitiendo una información, predicando por información, mas no por revelación. Conmigo, una cosa es revelación y otra muy diferente es, ¿qué le dije yo? Información. Una cosa es que usted hable de Cristo por información, porque lee la palabra, pero otra cosa es muy diferente que usted predique a Cristo porque la palabra, el Espíritu Santo la ha revelado a su espíritu, ha transformado su mente, ha transformado su vida, y hoy usted manifiesta a ese Cristo. A ver, necesitamos disfrutar a Cristo. Di conmigo: yo necesito disfrutar a Cristo. Todos los grandes negocios, todas las grandes empresas, por lo general, siempre sellan un negocio con una tremenda cena. ¿Me hago entender en esta mañana? Es decir, que cuando usted viene a este lugar, cuando usted y yo venimos a este lugar, venimos es alimentarnos. Usted viene a alimentarse. Usted viene a comer. Diga conmigo: de Cristo. A eso es lo que usted viene a este lugar. Di conmigo: a comer a Cristo.
alimentarme de Él. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en una tremenda cena, Él partió el pan y dijo: hagan esto en memoria de mí. Es decir, que su cuerpo, su vida necesita morir para que Cristo sea manifestado. Durante años teníamos una sombra y era la cena del Señor. Y hoy en día nos critican porque no tomamos la cena del Señor. Esa era una sombra, tipo y figura de lo que Cristo iba a hacer. Partió el pan, es decir, su vida se iba a partir en la cruz e iba a manifestar realmente lo que era, al Cristo de la gloria. Así que necesitamos caminar juntos para experimentar la vida de Dios como nunca antes la hemos visto. Amada iglesia, en este tiempo Dios no está levantando personas ungidas, siervos ungidos, pastores ungidos, profetas ungidos, no, porque el único ungido es Él. Lo que Dios está levantando en este tiempo es a su Hijo Jesucristo en nosotros. La palabra declara que Dios reunió en Él todas las cosas. Usted y yo fuimos creados para Él. Si hay alguien que piensa que Dios no le creó para su diseño, para el servicio de Él, para manifestar su gloria, está en el planeta equivocado. Fuimos creados para expresarle a Él, fuimos creados para manifestar su gloria. Y como hijos de Dios, estamos en esta tierra para iluminar la oscuridad que hay en el mundo, para que esa oscuridad se corra y pueda manifestar esa luz que está en cada uno de nosotros. Cuando usted y yo nos venimos a un lugar como esto, a un edificio como estos, ¿sabe para qué venimos? Para comer a Cristo, para comer el pan de vida que descendió del cielo, para que exista un aumento de Cristo en nuestras vidas, para que usted y yo menguemos, o más bien, corrijo, para que Él crezca y usted y yo podamos menguar. Mira, así es la revelación. Le quité un lápiz a un niño allá arriba. Así es la revelación de Cristo. Voy a escribir un apellido en este lugar. No voy a dañar este tablero porque Audiovisuales me lo puede cobrar. Pregunta la hermana Patricia: ¿usted ve ese apellido que escribí en este lugar? No, ¿por qué? Porque está muy lejos. Preguntémosle a una persona más cerca, mi hermano Juan Carlos Piraquive. ¿Usted ve lo que escribí el apellido? ¿Me lo puede leer? Nada. Preguntémosle a otra persona que está más cerca. Mi hermana Reini, le admiro, su hermosa familia, día tras día me reta más. ¿Ves lo que escribí? Tampoco. Pregunta: ¿será que escribí en chino, japonés o coreano? Mariana, ¿ves lo que escribí?
Tampoco. Entonces, ¿a quién le preguntamos? Diga conmigo, a alguien que está más cerca. Escribí un hermoso apellido que es Hernández. Qué apellido tan hermoso. Así es la revelación de Cristo. Mientras más y más se nos va revelando el nombre de Él, la presencia de Él en nuestras vidas. Es decir, es todo un caminar y nos va a llevar toda la vida el poder conocer y el poder expresar toda la plenitud de Cristo. Yo lamento muchísimo por algunas personas que no han venido al discipulado, pero esto representa el discipulado. Representa que entre usted más anhele de Él, entre usted más desee, entre Dios más le revele, usted va a querer más y más y más, y va a expresar más y más de Cristo. Porque existe un aumento de Cristo en nuestras vidas. Amada iglesia, todo el obrar del Señor se encamina y tiene una sola meta, y es conocerle a Él y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Es como un viaje en un tren, donde tiene un comienzo y tiene un final. A ver, se lo explico de esta manera: revelación. Si entre Mariana y mi persona existiera un velo y alguien me preguntara ¿cómo es Mariana?, yo le podría decir: ella mide 1,60. Estoy profetizando en fe. Tiene cejas negras, pelo negro, de tez blanca, muy agradable, mujer de Dios. Pero la persona que está a mi lado dice: yo no la veo. ¿Y por qué no la ve? Porque hay un velo que me impide verla. Pero como yo he estado relacionándome con ella, hablando con ella, le puedo describir cómo es. Pero esa persona no, porque hay un velo que le separa. Así es con la revelación de Cristo. Hay un velo que necesita ser quitado. Entre más usted profundice, pero entre más el Señor le revele, ese velo va a ir siendo quitado. Amada iglesia, la revelación que usted tiene hoy no es igual a la que tenía hace 4 años. No es igual a la que tenía hace 5 años. La revelación es progresiva. Muchas personas están así como aparece en la imagen. Todavía no les ha quitado el velo de su mente. Tienen los ojos vendados. ¿Sabe por qué? Porque solamente están acostumbrados a que todo lo que conocieron es lo último. Y para Dios siempre la revelación es algo nuevo. Es muy diferente la revelación que tienen las personas que están haciendo el discipulado a las personas que no están haciendo el discipulado ahora.
que vimos el viernes anterior. Estamos hablando, todos los viernes estamos hablando de una serie que es la oración en el nuevo pacto. Cuando usted no entiende la oración en el nuevo pacto, entonces usted está en el antiguo pacto y ora como siempre ha orado, con una mentalidad de que las promesas están por venir, con una mentalidad de que tengo que pedirle al Señor por mis necesidades. Pero cuando usted entiende la dinámica de la oración en el nuevo pacto, usted entiende que todas sus necesidades ya fueron suplidas en Cristo Jesús. Usted entiende lo que dice la palabra consumado es. Usted entiende que en Cristo nuestras oraciones no es por nuestras necesidades, sino que es por la necesidad de Él. La necesidad premiante de Dios es que su Hijo sea conocido en todos los rincones de la tierra, hasta que todo sea lleno de Cristo. Cuando usted viene a un lugar como estos, usted no viene a aprender Biblia. Biblia, la palabra Biblia significa en el diccionario un compendio de libros, reunión de libros. Usted a este lugar no viene a aprender Biblia. Usted viene a que la vida de Cristo le sea impartida en usted. Venimos es a aprender de Cristo. Amada iglesia, por eso la palabra dice: coman de mí. Coman de mí, beban de mí. En esta semana estuve donde el médico, no porque esté enfermo, gracias a Dios, sino por unos controles, y él recetó una fórmula. El que yo tenga la fórmula es información, pero el que yo vaya y compre la medicina y me la tome es impartición. Comer de Él no es lo mismo que escribir de Él. No es lo mismo que escribir muchos versículos bíblicos, porque conozco gente que se sabe muchísimos versículos bíblicos y se los puede recetar en menos de 2 minutos, se lo puede decir, y está lleno o llena de versículos bíblicos, pero sin revelación, sin el alimento principal. Mira, nosotros podemos tener una iglesia 100% bíblica, llena de Biblia, y esa iglesia puede estar muerta, porque si no está la revelación de Cristo en la vida de una persona, solamente tiene es versículos bíblicos. La palabra declara que las escrituras hablan de Él, pero ellas no me pueden depositar en la verdad presente, a menos que el Espíritu Santo revele a mi espíritu y a mi mente esa verdad. La iglesia, como iglesia, nosotros tenemos que tener la expresión de Cristo revelado, de la cual es la cabeza de todos nosotros. Ese es el punto en esta mañana. Si no vemos a Cristo revelado en tu vida, usted solamente está ocupando un lugar en el espacio, en el universo,
en la tierra. Porque nuestra mente natural, esa mente natural no entiende las cosas de Dios. Ella no puede entender las cosas del Espíritu. Una persona con su mente natural no entiende las cosas de Dios. Por más Biblia que tenga, si su mente natural no entiende las cosas de Dios. ¿Y en dónde aparece eso en la palabra, pastor? Os digo que es necesario nacer de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Qué es eso? ¿Volver a estar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Nicodemo, con todos sus cargos, con toda su Biblia, con toda la Torá, con toda la ley mosaica, no entendió lo que Jesús le estaba hablando, porque Jesús le estaba hablando cosas espirituales y él las estaba tomando en su mente carnal como cosas terrenales. Ahí la tiene mi hermano John. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿cómo estamos tomando nosotros hoy en día cada enseñanza, cada palabra? ¿Con nuestra mente natural o con nuestra mente espiritual, con la mente de Cristo? Por años la iglesia, hay más de 45,000 grupos evangélicos en el mundo. Pero ¿sabe qué? No están viendo exactamente lo mismo. Están viendo como el ejemplo del apellido. Algunos ven rudimentos, otros ven sombra, otros ven tradiciones, pero no están viendo a Cristo resucitado, entronado e impartido a la iglesia. Cuando Dios habla, cuando el Padre habla y mi mente es la mente de Cristo, entonces entiendo las cosas y todos entendemos lo que el Padre está hablando, porque no lo estamos tomando con nuestra mente natural, sino con nuestra mente espiritual. Pero yo quiero que en esta mañana usted pueda abrir la Biblia. O sea, cuando nosotros decimos vamos a leer la palabra de Dios, no es un término muy bueno que digamos, porque la palabra es Cristo. Vamos a conocer más a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Muchísimas gracias. Filipenses capítulo 3, versículo 13 nos dice algo muy interesante. Voy a esperar que su hermano que está a la derecha o a la izquierda tenga esa porción de la Biblia, bien sea virtual, física. Dice: hermanos, ¿quién está escribiendo esto? El apóstol Pablo. Yo quiero que comprenda que la mayoría de las epístolas que el apóstol Pablo escribió, la escribió cuando estaba en la cárcel. A ver, a un pastor predicador lo colocaron en disciplina, porque era la primera vez que él predicaba en un altar o en una tarima hoy en día. Porque lo primero que él leyó, cuando él dijo vamos a las epístolas de Pablo, y eran las epístolas de Pablo, derechito a sentarse. ¿Por qué? Porque no entendió la revelación.
Así que cada vez que usted vea, mire y escudriñe. Mira, la hermenéutica tiene un principio espectacular, que es situarte en el lugar donde suceden los hechos. ¿Para quién les estaba hablando Pablo esta carta? ¿En dónde la escribió? ¿Para quién la escribió? ¿Y cuál era el asunto que le compete en ese momento? Hermanos, yo mismo, Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y si usted va a hacer historia de la vida de Pablo, va a saber que Dios lo llevó hasta el tercer cielo. No sé si en la carne o en el espíritu, dice él, pero Dios le dio una revelación tan tremenda al apóstol Pablo acerca del propósito eterno, acerca de Cristo, que lo primero que él dice es: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. El apóstol Pablo guardaba la humildad y decía: sí, Dios me ha dado tanto, pero tanto, que no pretendo haberlo alcanzado todo, porque entre más me da el Señor, más comprendo que necesito conocerlo a Él. Entre Él más me revela quién es Cristo, más me apasiona, más deseo, más quiero comerle a Él, que yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Amada iglesia, nos va a llevar toda la vida el poder comprender, conocer y experimentar, o expresar más bien, la revelación de Cristo. ¿Me colocas la imagen del tren? Es tan amable. Así es la vida. Así es el conocer a Cristo. Hay un comienzo y hay un final: conocerle a Él. Pero en ese trayecto hay estaciones. Lastimosamente, muchas personas al montarse en ese viaje, al conocer a Cristo, muchas personas comienzan a mirar lo hermoso que es cada estación. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué precioso! Y algunos se bajan en esa estación. No, yo me quedo solamente con el antiguo pacto. No, yo solamente me quedo con venir los domingos a la iglesia. No, yo solamente me quedo con asistir cada 15 días a la iglesia. No, yo solamente vengo los viernes. No, yo solamente a duras penas virtualmente. Nos estamos perdiendo de lo que viene más adelante. Entonces, cuando usted no conoce lo que viene más adelante, su mente comienza a procesar, y como no lo entiende, lo único que hace usted es imaginarlo. Me imagino cómo será la revelación entonces que sigue. Me imagino. Imaginación. ¿Sabe de dónde nacieron los ídolos? De la imaginación. Salió el pueblo de Israel del desierto, y como no conocían a Dios, se lo imaginaron. ¿Cómo es Dios? Fueron donde el sacerdote Aarón: necesitamos que nos haga un ídolo
una figura porque queremos adorar a Dios, porque Moisés no sabemos qué le pasó en el monte. Ya hace muchos días y no regresa. De pronto, ¿qué hizo Aarón? Como no conocía a Dios, se lo imaginó y dijo, el cordero. Tan pronto tomamos el cordero, los hijos del pueblo de Egipto comenzaron a morir, los pequeños, los primeros. Luego el faraón nos soltó. Luego atravesamos el mar en seco. Es el cordero. Y Moisés le hizo un cordero, una imagen. Y el pueblo comenzó a adorar un ídolo. Los ídolos nacen de la imaginación. Pero la pregunta del millón en esta mañana, yo siempre vivo repartiendo millones en cada enseñanza. La pregunta del millón en esta mañana es, ¿qué ídolos hay en tu vida todavía? ¿Qué ídolos hay en nuestra mente? ¿Qué ídolos hay en nuestro corazón todavía? Yo sé que usted ama al Señor. Yo sé que usted ha venido por un proceso de conocer a Cristo. Yo sé que usted lleva años en este lugar. Pero ¿qué ídolos hay en tu vida? Mira, si yo tengo el 1% de conocimiento de Cristo, cuando vaya a expresar a Cristo, es ese 1% el que voy a expresar. Si yo tengo 1% de Cristo, eso es lo que voy a vivir, el 1%. Si yo tengo el 1% de Cristo, eso es lo que voy a hablar, el 1% de Cristo. Y la pregunta es, ¿y el otro? ¿El otro porcentaje? ¿El otro porcentaje? ¿Qué es? Diga conmigo, pastor. Y el 1, listo, es el conocer de Cristo lo que tengo. ¿Y qué porcentaje hace falta? El 99. Entonces, ¿qué es el 99? Diga conmigo, carne. Carne. ¿Qué medida de Cristo estamos portando nosotros? ¿El 1% y el resto es carne? ¿O el 99% y el 1% es carne? Amada iglesia, la medida de Cristo que nosotros portamos es la medida de Cristo que el mundo va a conocer, y es la medida de Cristo que nosotros vamos a disfrutar y a expresar. Cristo no solamente es el Salvador de nuestras vidas, sino que Él es la salvación, amada iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 en adelante nos dice lo siguiente. Dice, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando usted como hijo de Dios dice, voy a colocar a Dios en el primer lugar, ¿cuántos han dicho eso? Está diciendo una afirmación errónea. Porque si usted le da un lugar a Dios, significa que usted es el primero.
Y Dios es antes de todas las cosas. Antes de usted pensar en darle el primer lugar a Dios en su corazón, Él ya conoce sus pensamientos. Es decir, que no lo podemos colocar en el primer lugar porque Él es todo en todo. Él es el principio y Él es el fin, el alfa y la omega. Él es nuestro todo en todo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Subraya esa palabra, toda la plenitud. Nos va a llevar toda la vida a conocer la plenitud de Cristo. Así que no se baje en las diferentes estaciones, porque se va a estancar. Y si usted no conoce lo que viene, va a imaginarlo. Y si se imagina, va a comenzar a colocar ídolos. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante, oído muy bien, la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, así éramos extraños, enemigos de Dios en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Subraya esa palabra, cuerpo de carne. Por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. En verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La palabra nos dice que Él nos ha reconciliado por medio de su cuerpo, la muerte, lo que sucedió en la cruz, la resurrección. Ahora, ¿en qué cuerpo? En el cuerpo de carne. Tuvo que haber un cuerpo, un sacrificio, un derramamiento de sangre. Le voy a decir, ¿dónde está mi lápiz? Otra vez. Ya se me perdió. A ver, yo lo busco. Ya se me perdió. Ah, está colgado en el piso. Gracias. Le voy a decir, mi hermano, cómo es nuestro espacio, el lugar que ocupa mi cuerpo, nuestra vida en el universo. Esta pizarra es el universo grande, ¿cierto? ¿Y cómo es nuestra vida? Ahí, en el universo. ¿Lo ven? Algo muy pequeño. Pues quiero decirte que en ese cuerpo pequeño Dios vino a habitar, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se metió ahí, en ese puntico, en ese cuerpo llamado Jesús. Dios vino a habitar. ¿No te parece grandioso eso? El Dios que los cielos no pueden contenerlo y que la tierra es el estrado de sus pies, decidió venir a habitar acá, en ese cuerpo llamado Jesús, el envase, el estuche llamado Jesús. ¿Sabe que la predicación del evangelio siempre tiene que ser la vida impartida de Cristo en nosotros? La predicación no es un mensaje lleno de versículos bíblicos. No, la predicación es la palabra, y la palabra es Cristo, amada iglesia. Así que
La palabra de Dios es clara. Él decidió venir. Mire, el universo no contiene a Dios. Dios contiene al universo. Él reúne las aguas de los mares y de los ríos en la palma de su mano. Sin embargo, Él decidió venir a habitar en ese cuerpo. Y escúcheme lo que viene ahora. Colosenses 1:16 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Usted y yo fuimos creados en Él. Las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todos nosotros fuimos creados en Él y para Él. Pablo declara que fuimos creados para expresarle a Él. ¿Sabe por qué Dios nos creó? Para expresar a Cristo en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos expresando a Cristo en nuestras vidas? Mira, Dios comenzó a formar, y dice la palabra en Génesis que Dios comenzó a ordenar, a separar, y puso al hombre en el huerto. Y tan pronto lo puso en el huerto, el hombre pecó. ¿Cómo la ve? Es decir, el hombre desprecia lo creado por Dios y decide tomar su propia gloria. Y cuando él hace eso, inmediatamente queda destituido de la gloria de Dios. Ese es el punto que Génesis revela. Dios reveló a la vida de Moisés el Génesis y él lo escribió. Así que, amada iglesia, toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Cristo. Habla de Cristo. Porque Cristo es la palabra y todas las escrituras hablan de Él. Dios quiere crecer en ti para que tú mengues. Cuando uno va a Cristo, más bien cuando Él le lleva a uno a Cristo, uno pasa de muerte a vida. Di conmigo, de muerte a vida. De tinieblas a luz. Di conmigo, de tinieblas a luz. De condenados a redimidos. Y se produce algo eterno, precioso, hermoso. Y empezamos ese viaje de conocerle más a Él. De que Él se ha revelado día tras día en nuestra vida. Pero algunos prefieren bajarse en las diferentes estaciones del viaje. Estaba Jesús con 3 de sus discípulos y uno se llamaba Pedro. Di conmigo, Pedro. Y estaban en un monte y viene la transfiguración. O más bien vino una revelación tremenda. Y vieron a Elías, a Moisés y a Eliseo. Y lo primero que salió de la boca de Pedro es: Señor, en este viaje que tenemos, es tan hermoso lo que estoy viendo. Bajémonos acá. Lucas capítulo 9, versículo del 33 en adelante, que nos dice lo siguiente. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. Le estaba diciendo: es tan agradable este paisaje que más bien yo me bajo aquí.
y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Y dice la escritura, no sabía lo que decía. A veces a la iglesia le pasa eso. Es tan agradable venir solo los domingos que yo tomo la decisión solo los domingos, pastor. Es tan agradable el venirlo solamente cada 15 días. Yo tomo la decisión solo 15 días, pastor. Y se está perdiendo una tremenda revelación cada 8 días. Amada iglesia, el problema es que cuando usted se baja en una estación, no va a conocer lo que sigue en la otra estación. Porque Dios nos lleva de gloria en gloria, de revelación en revelación. Dile a la persona que tiene a su lado, dile, Dios mío, hay tanto que conocer de Cristo que no nos podemos perder ni un servicio. Ya sabemos que el velo representa la carne, lo que no nos deja ver, ¿cierto? Demasiada carne. Mire lo que le sucedió al apóstol Pablo cuando quiso visitar a la iglesia de Gálatas. Y Pablo decía, estos ya tienen que estar avanzados, ya tienen que ser maestros, esos ya tienen que ser maduros espiritualmente. No son niños, tienen que ser hombres y mujeres maduros en la revelación de Dios. ¿Y sabe lo que expresa el apóstol Pablo? Dice, Gálatas 4 del 19 al 20 dice, hijitos míos, como cuando la mamá le va a pegar a uno y dice, venga mi amor que no es para eso. Pablo está diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Usted cree que los dolores de parto son muy hermosos? Eso lo pueden decir las damas, las mujeres. ¿Será que sí? No, ¿cierto? Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Dice el apóstol Pablo, otra vez tengo que sufrir dolor de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Dice, lo más tremendo, quisiera estar entre vosotros ahora mismo y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Cuando el apóstol Pablo dice, hijitos, por quienes vuelvo a sentir dolor de parto, quisiera estar entre vosotros y cambiar mi tono de voz, porque debiendo ser ya maestros, aún sois niños. Yo les traía un mensaje, una vianda, un alimento sólido, pero no lo pueden recibir porque todavía son bebés espirituales. Otra vez tengo que volver a enseñarles los mismos hasta que Cristo se ha formado en vosotros. A veces uno escucha comentarios como este, otra revelación nueva. ¿Por qué no nos quedamos con lo que teníamos hace 7, 10 años? Guerra espiritual, oración intercesora, bautismo, la cena del Señor. ¿Cuál me faltó? Encuentro, posencuentro y desencuentro y desde encuentro. Tanta revelación. Amada iglesia, la revelación es progresiva. Si usted piensa que conoce a Cristo porque asistió a 3 encuentros, 20 encuentros, imagínense los pastores cuántos encuentros hemos asistido y todavía no conocemos a Cristo. Dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, una sola cosa hago, extendiéndome
a lo que está delante, prosigo a la meta que es en Cristo Jesús. Ay, Padre Celestial, el hombre natural no puede obedecer, con su mente natural no puede obedecer porque es carne. Pero nosotros obedecemos cuando Cristo comienza a vivir en nosotros. Entonces Él produce el querer como el hacer. Él produce la obediencia en cada uno de nosotros a su hermosa palabra. Algunos piensan que Dios vino para mejorar nuestra vida y están totalmente equivocados, porque el Evangelio es una nueva creación. Él hace todas las cosas nuevas. Es decir, para que exista una nueva creación, tiene que haber primero un nacimiento. Diga conmigo, un nacimiento. Y para que exista un nacimiento, primero tiene que haber una muerte. Es decir, si yo no paso por la cruz, nunca voy a manifestar la vida de Cristo en mi vida. Mira, ¿sabe cuál es el problema de las parejas hoy en día? La esencia del problema de las parejas es que él quiere que ella, la esposa, sea como él quiere, que piense como él quiere, que actúe como él quiere, que hable como él quiere, que vista como él quiere. Y ellas también piensan lo mismo. Que él hable como él quiere, piense como él quiere. Y hay algunas más osadas que le lean el pensamiento para no regañarlos. ¿Me hago entender? Pero eso no va a ocurrir, porque la carne es carne y la carne no puede ser mejorada. La carne necesita ser crucificada. Si usted comienza a maquillar la carne, al final del camino va a manifestar la esencia. Carne es carne. Por eso la carne debe ser crucificada. Necesitamos crucificar la carne, morir, para que pueda existir realmente un cambio. De todas las esposas, amada iglesia, que existen en la creación, ¿sabe cuál es la peor? De todas las esposas que existen en la creación, ¿sabe cuál es la peor? La iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor era el inocente, ¿cierto que sí? Entonces, ¿quién era el culpable? La iglesia, por los pecados, por sus pensamientos, por sus obras. ¿Y quién fue crucificado? ¿La iglesia o Cristo? Entonces, ahí te va algo. Puedes separarte de tu esposa el día que Cristo se separe de su iglesia. Es decir, ¿han visto a Cristo separado de la iglesia? Dile a la persona que tiene a su lado, ahí estuvo una pedrada en su ojo bueno. Cuando yo miro a mi esposa con mi mente natural, le puedo ver todos los peros habidos y por haber. Cuando mi esposa me mira a mí con su mente natural, me mira todos los peros. Pero cuando yo la miro con la mente de Cristo, entonces le veo hermosa, preciosa, obediente, sujeta, sumisa, que todo me dice sí, sí, sí. Las primeras que se rieron fueron las mujeres. Como que no creen. Ahí sí me toca decirle como los discípulos, Señor, auméntale la fe. Amada iglesia,
Ya vimos que nuestro cuerpo, nuestra vida, en el universo, es un punto. Y es en ese punto donde Dios decidió habitar a través de un cuerpo, de un envase, de un estuche llamado Jesús. Toda la deidad, la revelación, la vida eterna estaba ahí, en ese estuche. Así que Jesús caminaba y estaba delante del pueblo y el pueblo no le conocía. El pueblo no sabía que era la vida eterna, pero hablaban de la vida eterna, pero conocían las escrituras, pero hablaban de las escrituras, pero hablaban de la ley, pero recitaban la palabra, pero hacían largas oraciones, largos ayunos, vigilias y demás. Pero cuando le tuvieron al frente no le conocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron porque había un velo. ¿Sabe cuál era ese velo? La carne. ¿Y sabe cuál era esa carne? Jesús, el estuche, el envase. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que sea revelado el Cristo en vosotros. Si Jesús se hubiera quedado con los discípulos, nunca habrían conocido al Cristo. Se habían aferrado al Jesús de Galilea, al Jesús que sanaba enfermos, al Jesús milagroso, al Jesús que se codiaba con ellos, al Jesús que les exhortaba, pero no al Cristo glorificado en la vida de Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 19 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahí está, de su carne. Funcionaba como un velo para que ellos no pudieran verle. Amada iglesia, termino con esto. 3 años largos Jesús caminando con sus discípulos y no sabían que era el Cristo. Solo Pedro, que tuvo un vislumbre de revelación y lo dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Pero los discípulos no comprendían eso. Los fariseos mucho menos, los sacerdotes mucho menos. Así que los discípulos estuvieron 3 años con Jesús y no entendían nada de lo que Él les hablaba. Porque el hombre es celestial, vino a la tierra y hablaba un lenguaje celestial. Ellos no entendían. Lo entendieron después. Amada iglesia, les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué era más fácil, más agradable? ¿Escuchar a Pedro o escuchar a Pablo? ¿Qué era más atractivo? ¿Escuchar a Pedro o escuchar a Pablo? Escúchame. Pedro conoció a Jesús según la carne. Físicamente le conoció. Sabía cómo se reía, sabía qué gestos hacía, sabía cómo se enfadaba, sabía cómo dormía, sabía cómo hacía los milagros, porque él estuvo presente esos 3 años con los discípulos. Así que usted podía preguntarle a Pedro: Pedro, ¿y cómo era Jesús? ¿Y qué decía? ¿Y cómo se reía? ¿Y cómo caminaba? ¿Y cómo actuaba? Era más atractivo escuchar a Pedro. Pero sucedió un momento en la vida de este hombre
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 16, que nos dice lo siguiente: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y escúcheme para que subraye: y si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. El apóstol Pedro tuvo que sacarse ese conocimiento de la carne de Jesús, para obtener el conocimiento que es en Cristo Jesús. Pablo, como no conoció a Jesús en la carne, sino que le fue revelado en el Espíritu, no tuvo que sacarse eso de la carne. Él lo conoció por revelación. A él se le reveló Cristo. Él no estuvo codeándose con el maestro. Pedro sí. Y Pedro tuvo que sacar ese chip de su cabeza. Pablo no. Pablo lo entendió. Le fue revelado. Fue llevado al tercer cielo. Yo no sé cuántos cielos existen, pero él fue llevado hasta el tercer cielo. La revelación tremenda. Amada iglesia, si nosotros nos quedamos solamente con el Cristo de Galilea, con el Jesús que caminó, que hizo milagros, importantísimo, pero si nos quedamos solamente con esa revelación, nos estancamos en el viaje que tenemos. Yo le invito a usted para que pueda venir el próximo viernes, donde vamos a hablar acerca de cómo oraban los apóstoles. Cómo oraban los apóstoles. Y vamos a comprender que era totalmente diferente a como nosotros oramos hoy en día. Termino. La iglesia primitiva fue perseguida, aserrada, crucificada. Y en las noches le prendían fuego a los cuerpos de todos los que se decían ser del camino. Pero ¿sabe qué? Ellos, cuando salían de sus casas, lo último que ellos decían a sus hijos y a su esposa era despedirse de ellos, porque no sabían si iban a regresar con vida. Pero nada de lo que les hacían los hizo dudar de su fe. Nada de lo que les hacían les hizo negar su fe. El gobierno de Roma los perseguía, pero ellos no se preocupaban por eso. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían: en Cristo ese asunto ya está arreglado. En Cristo ese asunto ya está resuelto. Lo que a ellos les interesaban era predicar a Cristo resucitado, entronado e impartido a la iglesia. Quiero que usted pueda ponerse en pie en esta hermosa mañana. No hay un crecimiento, una madurez si no pasamos por la cruz. Jesús no vino a mejorar nuestra vida, vino a crucificarnos, a matarnos, para que nazca el Cristo en cada uno de nosotros. Usted no viene a una iglesia como esta a sentirse bien, tampoco a sentirse mal.
Usted viene a un lugar como esto a comer de Cristo. Usted viene a un lugar de esto a que Cristo le sea revelado. Usted viene a crecer, a madurar hasta la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Bendiciones, amada iglesia. Y como dice mi esposa, bendecidos para bendecir.